Muy bien, vamos preparándonos para el estudio. Si gustan, ahí en lo que salen los niños, ir abriendo sus Biblias. Y vamos a Génesis capítulo 22. La mayoría de los nombres de Dios aparecen por primera vez en el libro de Génesis. De hecho, Génesis es la base, el cimiento de la mayoría de las grandes doctrinas de la Biblia. Si nosotros llegáramos a decir que el Génesis es un libro de fábulas, es un libro de historias que da igual si fueron o no fueron verdad, estaríamos socavando completamente los fundamentos de nuestra fe. Aún cosas tan básicas como el pecado, la salvación, tienen su fundamento en Génesis. Si nosotros llegásemos a decir, no importa si Adán y Eva fueron reales, entonces pues tampoco importa si el postrer Adán fue real. No importa si el pecado que introdujo Adán y Eva fue real, entonces tampoco importa si la muerte de Cristo en la cruz quitó el pecado, porque uno introdujo el pecado, el otro lo quita. Entonces socavamos completamente nosotros los fundamentos de la doctrina si nosotros no tuviésemos el Génesis, o si jugáramos nosotros con el hecho de que, pues, ¿para qué defendemos el relato histórico? Pueden haber sido miles de años cada día de la creación, no necesariamente tuvieron que haber sido días de 24 horas, dicen algunos. Otros dicen, no, pues Adán y Eva sencillamente representan a la humanidad, pero no fueron personajes históricos. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a creer la Biblia desde Génesis 1:1, ¿dónde vamos a nosotros a decir, a partir de aquí sí creo? Y obviamente el Génesis es un libro sumamente importante en todo lo que respecta a nuestra fe. Entonces, esto mencionando por cómo, pues básicamente los nombres de Dios encuentran su base, encuentran su principio justamente en el libro del Génesis. La gran mayoría, aunque aparecen en otras ocasiones en el resto de la Biblia, muchos de ellos aparecen por primera vez en el libro de Génesis y otros tantos aparecen solamente en el libro de Génesis. Este es uno de estos nombres. Y vamos a Génesis capítulo 22 para ver el nombre que vamos a estudiar el día de hoy. Génesis 22, versículo 14. Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Cuál nombre es? Jehová Jireh. Es uno de los nombres más conocidos, ¿no? Lo curioso es que a pesar de que es uno de los nombres más conocidos, resulta ser que aparece solamente una vez en toda la Biblia. Esta es la única ocasión donde aparece el nombre Jehová Jireh. Y es muy conocido porque se enfatiza mucho el hecho de la provisión de Dios. Este nombre, Jehová Jireh, es traducido Jehová proveerá o Dios proveerá en muchas Biblias. Y bueno, ahora con este nombre comenzamos el primero de los nombres compuestos, con el nombre Jehová. ¿Se acuerdan? Primero vimos los nombres básicos. Los nombres básicos eran Elohim, de ahí que vimos todos los que empezaban con él. Vimos el nombre Adonai y vimos también el nombre Jehová. Elohim enfatiza la relación de Dios con, ¿recuerdan? Con la creación. Enfatiza el poder de Dios, el fuerte. Elohim es el fuerte. Y aquí llegamos nosotros al nombre Jehová. Elohim es el Dios relacionado con la creación. Jehová es Dios relacionado con, ¿recuerdan? Con el ser humano. Jehová enfatiza a Dios relacionándose con nosotros, con el ser humano, creyentes e incrédulos, con la humanidad entera. ¿Sí? Es Jehová el nombre que enfatiza esa relación. Jehová es el nombre del Dios del pacto, el Dios que promete y cumple. Es el Dios del pacto. Muchas veces, particularmente este nombre está muy relacionado con su pacto, con sus promesas y cómo Él promete y cumple.
Y puedes confiar en sus promesas, aunque las circunstancias parezcan ser que van completamente en contra y que Dios, me prometiste esto, pero parece que no se va a cumplir. Jehová promete, Jehová cumple. Él es Jehová. Y en unión con este otro nombre, o con este título de Jireh, es el verbo proveer. Sencillamente es un verbo que significa proveer. La raíz tiene que ver con ver algo. Y si tú le agregas el pro antes, ¿qué significa pro? Antes de. Entonces, si tú pones proveer algo, significa que tú lo viste antes de tiempo, lo viste venir. Es la idea de lo que José hizo en Egipto después de que Faraón soñó el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Recuerdas? Iban a venir 7 años de prosperidad, seguidos posteriormente de 7 años de hambre. ¿Qué fue lo que se hizo ahí por dirección de José? Se hizo provisión. En los 7 años de abundancia, previendo lo que vendría, se fue guardando alimento para los 7 años de hambre. La idea de provisión, de prever algo, es justamente nosotros lo que hacemos también cuando nosotros empezamos a ahorrar. Quizás no conocemos el futuro, pero podemos anticipar que puede llegar una emergencia, un momento de necesidad, y hay una provisión. Ese concepto de provisión es un aspecto que tiene que tener, particularmente se le pide al varón. El varón tiene que ser un hombre de provisión, pero obviamente no solamente el hombre, sino también, si tú ves Proverbios 31, cuando habla ahí de la mujer virtuosa, también habla de la provisión de la mujer. Hombres y mujeres de Dios deben de ser fieles en proveer para su familia. Y bueno, en ese sentido, viendo ya un poquito la raíz etimológica de la palabra, Jehová es Dios o Señor relacionado personalmente con el hombre, con la redención, con el Dios del pacto y el cumplimiento de sus promesas. Y la palabra jireh, que es el verbo proveer, provisión, podemos entrar ya a este nombre. Como le mencionaba, aparece solamente una vez en la Biblia, y es la historia donde Jehová proveyó un carnero en el lugar de Isaac para el holocausto. Algo interesante en cuanto a esto es que ¿a quién se le llama Jehová Jireh? ¿Te diste cuenta cuando lo leímos el versículo? A un lugar. Se le llama a un lugar Jehová Jireh. Y ese lugar es un monte. Ese monte es particularmente importante en la historia de Israel. Ese mismo monte, el monte Moría, donde Abraham ofreció a su hijo Isaac en holocausto, el mismo monte que después se pelean también los musulmanes diciendo que no fue Isaac, que fue Ismael el que fue ofrecido ahí. En ese monte se edifica posteriormente el templo. Fue donde David vino y ahí en esa era ofrece un sacrificio para detener una mortandad que había en el pueblo de Israel. Y más adelante se edifica ahí el templo. Ese mismo monte es donde el templo es destruido, vienen los musulmanes y hoy en día en ese lugar hay otro templo. Una mezquita, la cúpula de la roca, que está justamente ahí sobre una roca donde dicen la tradición musulmana que ese fue donde Abraham quiso ofrecer a Ismael en holocausto. Tiene toda una historia, es un lugar sumamente sagrado para el pueblo de Israel, sagrado también para el pueblo musulmán. Pero bueno, hoy hago énfasis en que el nombre Jehová Jireh es un nombre dado a un lugar. Es el monte, ¿sí? Fíjense, algo que yo les hacía hincapié, el nombre Jehová. Jehová es el Dios del pacto, el Dios de las promesas,
el Dios que promete y cumple. Y este nombre, como yo les decía, está sumamente ligado al pacto de Dios, a la promesa de Dios para con Abraham. Recordamos la promesa. Mientras hemos estado nosotros viendo nombres de Dios, hemos ido repasando la historia de Abraham desde que fue llamado hasta este momento. Y en los nombres de Dios hemos visto cómo durante la vida de Abraham se le revelan ciertos nombres a Abraham, en un caso también a Agar, pero me gustaría repasar la promesa de Abraham. Vamos, guarden su lugar en Génesis. Bueno, vamos a ir avanzando igual, entonces llegaremos de nuevo capítulo por capítulo hasta Génesis 22. Vamos a Génesis 12. Y me gustaría hacer un repaso de lo que significa, lo que era el pacto conocido como el pacto abrahámico. La Biblia tiene varios pactos. En particular destacan 7 de esos pactos, 5 los cuales son incondicionales. Un pacto incondicional es un pacto que Dios se compromete a cumplir sencillamente, y así lo dice Dios, porque yo soy Dios, dice Dios. Yo lo voy a cumplir, dice Dios, porque yo soy Dios, por amor de mi nombre, porque yo lo prometo. Hay otros pactos, como el pacto mosaico, que es un pacto condicional, que Dios dice, si tú, entonces yo. Si tú haces esto, yo haré esto. Pero, bueno, eso es como una introducción a pactos, los 7 pactos. Dios es un Dios de pactos, es verdad. Hoy han malinterpretado tanto los pactos con Dios, particularmente iglesias de doctrina carismática, diciendo, tú pacta con Dios, y haz un trato, haz negocios con Dios. Y no es ese el modo de actuar de Dios. Dios no quiere que tú vengas y que tú le hagas un pacto. A ver, Dios, si yo te doy 1,000, tú me regresas 10,000, ¿verdad? No ese es el modo de actuar de Dios. Dios establece pactos con la humanidad por iniciativa suya. Él hace un llamado que tú respondes. Tú no le haces ningún favor a Dios viniendo a pactar tú con Él. Él ya pactó contigo. Y particularmente, sería interesante verlo, pero no nos da el tiempo hoy para hacerlo, pero el nuevo pacto es bajo el pacto principal que nosotros vivimos, aunque tenemos nosotros bendiciones aún del pacto abrámico. Vamos a entrar, pacto abrámico. Versículo 1, Génesis 12:1. Dice aquí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Notemos aquí, primero, lo incondicional del pacto. Dios no le pone ninguna condición a Abraham. Algunos dicen, la condición es que Abraham obedezca. Porque dice, vete de tu tierra y te bendeciré. Como que diciendo, si te vas de tu tierra. Pero aquí no hay una condición. Lo que Dios establece es una orden. Abraham, vete de tu tierra. Yo te voy a bendecir. Y fíjense qué cosas implica este pacto. Nota, primero, versículo 2, haré de ti una nación grande. ¿Hoy ya se cumplió ese pacto completamente? No completamente. Ahora, Dios ha hecho una nación grande de Israel en ciertos sentidos, pero no completamente ha llegado a ser una gran nación como la Biblia predice que será básicamente el centro del planeta. Básicamente en el reinado del Mesías en el milenio se va a cumplir completamente cuando Cristo reine ahí y sea centro de todas las naciones. Pero hasta cierto punto sí, Dios ha cumplido. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Además de bendecir a los que le bendicen. Todo esto hoy se ve. Nación que busca el bien de Israel es bendecida.
No vengo yo a justificar quizás que, como seres humanos, Israel haga atrocidades. Tampoco voy a defender yo a los de la Franja de Gaza y ponerme todo eso. Yo creo, como dice aquí, quien bendice a Israel es bendito. Un día Israel dará cuentas y muchos de sus pecados serán castigados, particularmente durante el tiempo de la tribulación. Sufrirán persecución y va a ser grave lo que va a pasar, pero ellos darán cuenta delante de Dios. Dios los protege. Es una nación especial, una nación que Dios protege. Y fíjate, particularmente quiero rescatar yo de aquí, hacia lo que vamos, una promesa. Haré de ti una nación grande. El nombre de Abraham ha sido engrandecido, es un gran padre para varias religiones, para el cristianismo, para el judaísmo, para el islam. Es tomado en cuenta como un gran profeta. Engrandeceré tu nombre, está cumplida esa promesa. Pero me gustaría a mí enfatizar aquí, por lo que vamos a ver, cómo Abraham recibe una promesa. Dice, vete de tu tierra y voy a hacer de ti una gran nación. ¿Qué hizo Abraham? Versículo 4, se fue Abraham como Jehová le dijo. Vamos a seguir avanzando hasta el capítulo 13. Y aquí la promesa se reitera. Versículo 15. 13:15, voy a leer desde el 14. Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, por cierto, desde ahí se veía la Franja de Gaza, se veía Jordania, se veía Cisjordania, se veía toda esa zona que hoy no es de Israel. Toda la tierra que ves, dice, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Qué condición hay? Ninguna. Dios dice, la daré a ti. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate pues, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque yo te la daré. Y aquí se reitera esta promesa. Antes había dicho, yo voy a hacer de ti una gran nación. Dentro de ese aspecto de multitud, de grandeza de nación, se agrega un punto. ¿Cuál es? Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Hoy en día, si hay un pueblo difícil de contar, es el pueblo judío. Ya sea porque son muchos allá en Israel, pero más que eso por el hecho de su dispersión. Es una nación sumamente difícil de contar. Al punto que se sabe que la mayoría de judíos ni siquiera saben que son judíos. O sea, hay muchos judíos que saben que son judíos, que se consideran judíos, pero la mayoría de judíos hoy en día no saben que son judíos. Recordemos nosotros, incluso la palabra judío significa de la tribu de Judá. Recordemos nosotros que eran 13 tribus, tomando en cuenta que una se dividió en dos, salieron 13, ¿no? Había 12 tribus con tierra y una sin tierra. La tribu que no tenía tierra era la tribu de Leví. Si tú ves el mapa donde se reparten las tierras, son 12 y Leví no está. Efraín y Manasés son la división de la tribu de José. Entonces, a fin de cuentas terminaron siendo 13 tribus. De esas tribus, oficialmente, solamente regresó una del cautiverio, la tribu de Judá. Quizás algunos levitas también. Nosotros, por ejemplo, sabemos de Mateo, que él sabía que él era levita. Pero oficialmente, quienes regresaron de la cautividad solamente fue una. Las otras tribus se consideran como las tribus perdidas. Han salido una cantidad de historias disparatadas sobre esas tribus perdidas. Algunos diciendo que llegaron a América y cosas así, pero son disparates, sencillamente. La realidad es que no se sabe exactamente quiénes son. Dios conoce a su pueblo y Él va a su tiempo mostrar quién es de su pueblo. Particularmente hablando de Israel, porque también sabemos que como cristianos somos parte del pueblo de Dios, pero injertados. ¿Sí? Ese es otro tema ahorita. Una gran nación, Génesis capítulo 12. Incontable como el polvo de la tierra, Génesis capítulo 13.
Vamos al 15. Después de estas cosas, de Lot, cuando es capturado por los reyes y después regresa y bendice Melquisedec a Abraham, vimos ahí la revelación también de uno de los nombres de Dios, llegamos, Dios Altísimo, llegamos aquí al capítulo 15 y dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 15:2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Abraham en ese tiempo habrá tenido ya unos 80 y tantos años, y había obedecido el llamado, y dice, Dios, no me has dado una descendencia, tú me prometiste una gran nación, incontable como el pueblo de la tierra, y a fin de cuentas la nación grande va a ser por un hijo adoptado, un esclavo nacido en casa. Y fíjate lo que responde Dios, 15:4. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6. Márcalo. Es un versículo muy importante en la Biblia. Fíjate qué dice. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este versículo es sumamente importante, porque Abraham ya había obedecido, pero este momento es el momento cumbre de su fe. Creyó a Jehová. ¿Qué fue lo que le creyó a Dios? ¿Qué dice aquí? Que iba a tener un hijo. Y creyó. No te va a heredar Eliezer. Vas a tener un hijo. Y de ese hijo va a venir el cumplimiento de las promesas que antes te había hecho. Muy bien, fíjate cómo sigue avanzando la historia y llegamos al capítulo 16. El pacto se sigue enfatizando, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Entonces conocemos aquí toda la historia de lo que ocurre, ¿no? Vamos a avanzar un poquito aquí en la historia, capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años. Seguía pasando el tiempo. Y hasta este tiempo no tenía hijos todavía. Y nada más regresando aquí un poquito a la historia, por ejemplo, de la edad de Abraham, el último versículo del 16, dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Hasta este momento, recordemos, nosotros lo vimos cuando vimos esta historia y el nombre de Dios de El Roi, que la promesa hablaba de un hijo de Abraham, pero no decía que el hijo tenía que ser de Sara. Entonces Sara pues dijo, le ayudamos a Dios, y conocemos ya toda esa historia, ¿sí? ¿Le recuerdan cuando vimos el nombre de El Roi? Pero llega el momento donde Dios le tiene que decir, no, es hijo de Sara. Y vamos a ver capítulo 17, versículos del 1 al 5. Y uno de los nombres que aparece también aquí, está aquí, el Shaddai. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto, no nuestro pacto, no un pacto que tú hiciste conmigo, mi pacto entre mí y ti, un pacto completamente incondicional. Estas frases a lo mejor etimológicamente, más bien no sé, a lo mejor suena un poquito raro en el castellano, pero enfatiza la unilateralidad del pacto. Es decir,
fue Dios, y solo Dios, quien juró y quien cumple. Pondré mi pacto entre mí y ti. Primero Dios, después Abraham. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Vamos a agregar un punto más aquí al pacto. En el versículo 19 dice: respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho y en gran manera. 12 príncipes engendraré y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por ese tiempo y el año que viene. Entonces, recordemos todo. Jehová es el Dios del pacto, que jura y cumple. Él va a cumplir su pacto y va estableciendo la línea. Va estableciendo por dónde iba a cumplir el pacto, y hasta ahorita queda bien claro en quién se cumplirían los pactos de Dios, en quién Dios haría de Abraham, le daría una gran descendencia, y vendrían los pactos de multiplicación, de bendición. ¿En quién era? En Isaac. Todos los pactos descansan en Isaac. El cumplimiento de los pactos de Dios descansaban completamente en una persona que todavía no nacía, en Isaac. De ahí entonces traemos nosotros el creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora sí, vamos a llegar al 21. En el 21 tenemos aquí el nacimiento de Isaac, el conflicto entre Agar y Sara, cuando Ismael es echado, y ya lo vimos también en otros los nombres de Dios, pero quisiera yo enfatizar el versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham: ¿no te parezca grave la causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara? Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Esa frase también es muy importante para lo que vamos a ver hoy. En Isaac te será llamada descendencia. Eso es la promesa. ¿Queda claro la promesa? Jehová, el Dios del pacto, el Dios de la promesa, ha prometido algo a Abraham. Abraham había creído a Dios. Su fe le había contado por justicia. Fue justificado por la fe cuando creyó. Entonces viene lo que es la prueba. Alrededor de unos 15, menos de 20 años después, llegamos nosotros al capítulo 22. Y aquí tenemos una historia conocida. Vimos ya la promesa, vamos a ver la prueba. Y esta fue la prueba más grande de Abraham. ¿Qué le pide Dios? Dice aquí: aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo ahí, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y
enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Isaac tendría en ese tiempo alrededor de 15 años. Abraham, si a los 100 años no tenía hijo, en ese tiempo tendría unos 115 años aproximadamente. Dice, tomó 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Fíjense que este tema da para un sermón aparte. No es el tema ahorita ver lo grandioso de la fe de Abraham, la fe aún de Isaac, que confió en su padre, quien se dejó atar. Obviamente no tuvo que darle un garrotazo en la cabeza a Abraham a Isaac para noquearlo y a poder amarrarlo. Podemos tener grandes lecciones ahí, pero nos vamos a enfatizar en el nombre de Dios. ¿Sí? Miren lo que sucede aquí. Primero, ¿qué dice el versículo 1? Probó Dios a Abraham. Esto queda claro que es una prueba. Y la prueba fue sacrificar a Isaac, el depositario de las promesas de Dios. Dios había hecho una promesa: yo te voy a traer descendencia en Isaac. Pero tiempo después, 15 años después, cuando Isaac era todavía un jovencito, le pide: sacrifícamelo. Yo creo que es sumamente difícil ese momento para Abraham. El corazón de Abraham, me imagino yo, estaba lleno de confusión, de preguntas, cosas sin respuesta. Suele suceder muchas veces cuando Dios nos prueba, que nos encontramos así. Pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Qué sucede? Hablaba justamente con Ariel Navarrete ahora que estábamos en el campamento, y él me contaba cómo, pues realmente con todo lo que estaba pasando, no sabían, su corazón estaba confundido, no sabía ni qué pensar, si había sido, no sé, si estaban siendo atacados por Satanás, o qué, por todo lo que estaba pasando. Yo, unos días antes de empezar el campamento, se les pone malo acá, por si les faltaba, terminamos. Creo que las únicas veces que he ido yo a ese hospital han sido por los hijos de Ariel, y dice lo que veníamos en el camino para acá, lo único que sabemos que pudimos hacer es cantar. Y vienen cantando. Llegan al hospital aquí, sacan a su hijo del hospital. ¿Y qué pasa en Colima? Pues me tocó llevar a Priscila al hospital mientras Ariel estaba acá. Entonces, ya íbamos, oye, que tenemos acá a tu hija en el hospital. Y imagínense también. Yo creo que eso muestra un poquito muchas veces cómo está nuestro corazón cuando Dios nos prueba. Y Abraham, si alguien estaba, pensaría yo, inconsolable, sería Abraham. ¿Qué le dices a Abraham? Hay veces que cuando alguien está probado no tienes que decirle. ¿Qué podrías decirle? No, ¿sabes qué? Pues sí, confía en las promesas de Dios, pero bueno, hay veces que no tienes palabras para decir. Pero sencillamente es Dios probando. Y en este caso, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Abraham responde. Esto no fue una tentación. ¿Alguien recuerda a Santiago 1:13? Dios nunca pide hacer algo malo. ¿Qué dice Santiago 1:13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios prueba. Aunque la palabra griega, el griego es un gran idioma, tiene muchas ventajas como idioma, tiene ciertas limitaciones. Una de ellas es que no tiene palabras distintas entre prueba y tentación y se usa la misma. Por eso se traduce tentación y prueba alternadamente en algunas ocasiones cuando es la misma. Dios no tienta a nadie. ¿Qué es la tentación? Es incitación a lo malo. Es cuando en este caso tentación viene de Satanás. Es cuando Satanás quiere manifestar lo malo que hay en tu corazón. Por otro lado, la prueba sí, viene de Dios. Y es Dios cuando quiere manifestar lo bueno que hay en tu corazón.
recordemos algo que sucedió. ¿Qué había en el corazón de Abraham? Que no se puede ver. ¿Qué había? Fe. ¿Cómo puedes tú mostrar tu fe? Santiago da todo un discurso sobre el tema, ¿no? ¿Cómo? A ver, muéstrame tu fe sin tus obras. Imposible. No se puede mostrar la fe sin obras. Abraham tenía fe. ¿Cómo la iba a mostrar? Para eso vino la prueba. Abraham, como padre de la fe, no significa que haya sido el primer hombre con fe. Había fe ya antes. Se conoce así porque él manifestó su fe con una tremenda prueba. Dios nunca pide hacer algo malo. Pero vemos otro contraste. ¿Recuerdas a Lot? Capítulos antes se habían separado. Lot, ¿fue probado? No, nunca vas a ver una prueba en la vida de Lot. Se fue acercando a Sodoma, terminó dentro de Sodoma. Lot fue tentado por Sodoma. Abraham fue probado por Dios. Es una gran diferencia. Génesis 19 cuenta esa historia de Lot. ¿Por qué Dios le pide entonces que sacrifique a Isaac? En primer lugar, porque dejó un gran precedente para nosotros y una gran enseñanza. Pero también porque Dios quería el corazón de Abraham. Dios no quería la muerte de Isaac. Dios quería el corazón de Abraham. Hay ocasiones donde algo que tienes, que posees, sea un bien material, sea tu familia, hijos, esposa, llegan a ir ocupando el lugar primordial de tu corazón. Y puede ser entonces que Dios te diga, dame eso, lo que más amas. Así le dijo, mira, versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécemelo. Puede ser que Dios un día te diga, lo que más amas, eso, dámelo. ¿Por qué? ¿Dios te quiere quitar eso que amas? No. Lo que Dios quiere es tu corazón. Y que nada comparta ese primer lugar de tu corazón. Ahí tiene que estar Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo tu corazón es para Dios. Dios le permitió quedarse con Isaac. Le devolvió a su hijo. Y mira cómo está la historia aquí. Vamos a guardar nuestro lugar en Génesis y avanzar hasta Hebreos. Hebreos capítulo 11. Es uno de esos capítulos enmarcados de la Biblia. Capítulos gloriosos. Los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11. Muchas cosas me gustan a mí de este capítulo. Me encanta ver no solamente el tema de las grandes obras que hicieron por la fe, sino también lo que muchos estuvieron dispuestos a sacrificar por la fe. Y lo que muchos, por la fe de lo que recibirían, hicieron. Y fíjate algunas enseñanzas tremendas de este capítulo de Hebreos. Empieza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En primer lugar, aclaro, esto no es una definición de la fe. Hay veces que llegamos a pensar nosotros que define la fe. Muéstrame, ¿qué es la fe? Y dices, pues la fe es la certeza de lo que se espera. Quizás no está mal decirlo así, pero yo creo que Hebreos 11:1, más que otra cosa, es la dinámica de la fe. ¿Qué significa dinámica? En contraste con definición. Definición es, ¿qué es la fe? La dinámica es cómo obra la fe. ¿Tú tienes fe? Así se muestra, con certeza de lo que se espera, con convicción de lo que no se ve. Ahora, Abraham tuvo fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué tenía fe? ¿Cómo obraba esa fe en su corazón? Hebreos 11:1.
tenía certeza de lo que esperaba. ¿Qué esperaba? Que Dios cumpliera lo que prometió. ¿Sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham vio el cumplimiento de las promesas. En ese momento no pudo él ver ese cumplimiento de promesas, pero estaba seguro que fiel es el que prometió, que Dios prometió y cumplió. Viene una historia de grandes héroes de la fe y la manera en que obraron, pero llegamos nosotros hasta el versículo 17 y cuenta de Abraham. Por la fe, porque tenía certeza de lo que se espera, porque tenía convicción de lo que no se ve, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y esto es importante, el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, al depositario de sus promesas. Unigénito no significa primer nacido, porque ese no era Isaac. Unigénito es, en este caso, por el cual vendría, era el primogénito, aquel que vendría el cumplimiento de las promesas. Habiéndosele dicho, esto es muy importante, fíjate bien, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, siendo que Abraham había recibido una promesa de que en Isaac le sería llamada descendencia, se le dice, llega Dios y le dice, ofréceme a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Nunca dijo, pero Señor, tú me dijiste que, oye, ¿por qué no vas a cumplirme? Tú me prometiste. No se puso a discutir con Dios. ¿Qué hizo Abraham? ¿Lo vimos en Génesis? Tomó a su hijo, tomó sus criados, tomó el asno, agarró la madera y agarró camino. Qué difícil ha de haber sido ese camino para Abraham. Esos días que quizás tardó, se piensa que fueron entre día y medio, 2 días de camino. Quizás en silencio, Abraham, caminando, llegando ahí. Hasta que recibe una pregunta que yo me imagino que caló en el corazón de Abraham. Cuando Isaac dice, aquí está la leña, ahí traemos el fuego y el cordero. Imagínate en el corazón de Abraham. ¿Dónde está el cordero? Vamos a seguir leyendo Hebreos para regresar ahorita a esa parte de la historia. Leo el 18 de nuevo para regresar ahí al tema, ¿no? Habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia. Y fíjate, esto es la fe. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Sencillamente Abraham estaba completamente seguro, convencido, con certeza de que Dios iba a cumplir. ¿Sí o no? Iba a cumplir lo que él prometió. Dios prometió, cumplirá. Y él estaba seguro. ¿Cómo le voy a hacer Dios? No sé. Pero ahí voy. Dios va a cumplir. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo voy a salir de esta prueba? No lo sé. Pero Dios va a cumplir. Ese era el pensamiento de Abraham. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí lo dice Hebreos, que él pensaba esto. No sé, voy a degollar a mi hijo, ofrecerlo en sacrificio, lo voy a quemar y Dios lo resucitará de las cenizas. Eso venía pensando Abraham. Dios es poderoso para hacer eso. Y en sentido figurado, le volvió a recibir de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Abraham, en su corazón, ya había obedecido. En su corazón, el sacrificio estaba hecho. No sé si te das cuenta aquí cuál sería la aplicación para ti, pero ¿qué amas? ¿Qué hay en tu corazón que amas más que a nada? En tu corazón, que el sacrificio esté hecho y que ese lugar lo ocupe Dios, antes de que Dios tenga que decirte, dámelo. Y posiblemente Dios te diga, dámelo. Yo estoy seguro de que la fe de Abraham no se quebrantó. Sí, es verdad que se turbó su corazón. ¿Te acuerdas cuando Pedro con Jesús platicando, le dice Jesús, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte? La fe de Abraham no faltó.
Seguramente fue zarandeado, seguramente fue turbado, seguramente su corazón estaba confundido, pero su fe no. Esa estaba firme. Puede ser que hay momentos en que te encuentres así. No dudes. El hecho de que tu corazón esté turbado, tu mente esté confundida, no significa, no es sinónimo que tu fe esté tambaleada. Tu fe se afirma ahí. Fortalécete. Y vamos a seguir aquí con la historia porque el tiempo avanza y el tema está, la verdad, que para mucho y está bueno. A mí me encanta este tema. Vamos a regresar a Génesis. ¿Cuántas lecciones hermosas podemos sacar nosotros de este capítulo? Pero no nos da el tiempo ahora. La gran pregunta que caló el corazón de Abraham, yo creo. Fíjate cómo dice, vamos a seguir avanzando, versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos, y vio el lugar de lejos. Ya llegaba el momento, llegaba el tiempo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, no sé si todo ese camino estuvo en silencio. Y hasta entonces Abraham habló. Probablemente así fue, no lo sé. Pero dice Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, él y yo solos, adoraremos, ¿y qué? Volveremos. ¿Cómo? No sé. ¿Dios me lo resucitará? No lo sé. Pero vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver. La ley de la primera aparición, muy útil. ¿Sabes qué palabra aparece por primera vez en la Biblia aquí? Adoraremos. Es la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia. Abraham, en ese momento, podía adorar a Dios. Y si algo dispone tu corazón de una manera, en un ambiente perfecto para adorar a Dios, es la prueba. Nos contaba Ariel que venían cantando, ¿no? Decía tu papá que iban, no te contó, que cuando venían para acá venían cantando y que de regreso, ¿qué iban haciendo? Que se pusieron a cantar, dicen, no sé si nos echamos todo el himnario, pero veníamos cantando. La prueba prepara el corazón para la adoración. Y cuando está siendo probado, adora a Dios. Eso te va a sostener. Dice aquí, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Ahí dejaron el burrito, ahora fue Isaac. La puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Ahí está. Dios, Jireh, de cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí a Abraham un altar, compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, ¿te acuerdas? ¿Cómo vas a demostrar tu fe? Por tus obras, Santiago 2:21. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Nos gusta, ¿no?, pensar en el Jehová Jireh. Pero fíjate el contexto. ¿Qué contexto es? Nosotros normalmente pensamos en Jehová Jireh en cosas materiales.
Vamos a hacer esta cosa, pero no tenemos dinero, no importa, Jehová Jireh. Y pensamos nosotros en lo material, esencialmente Jehová Jireh, lo material. Pregunto, ¿su contexto es cuestiones materiales? No. No está mal aplicarlo a cosas materiales para que no vayan a agarrar pedradas al que diga Jehová Jireh para lo que vayamos a comer mañana, ¿ok? Pues es aplicable, pero su contexto primordial no es material únicamente. La provisión de Dios, fíjense que ya vimos la promesa, ya vimos la prueba y ahora vamos a ver la provisión. La provisión de Dios es amplia y muchas veces va incluida en la Biblia. Salmos 23:1, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él se ocupará de que nada te falte. Y de ser necesario, y es necesario, como dice también Santiago, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario, tu fe será probada. Y más adelante dice, hermanos míos, no os extrañéis si el fuego de la prueba os sorprende como si alguna cosa extraña os aconteciese. La prueba viene y vendrá. Creo que ese fue Pedro, no Santiago, si no me equivoco. Pero bueno, los filipenses son un claro ejemplo de provisión. Y fíjate cómo se cumple en ellos. Y aquí sí, cuestión económica. Cito el versículo para ir avanzando. Filipenses 4:18 dice, Pablo, hablando aquí de cuestión económica, los filipenses habían mandado una ofrenda especial para Pablo que le ayudó grandemente en su ministerio. Dice Pablo, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ese sacrificio de olor fragante, como Isaac sacrificado con olor fragante en su corazón de Abraham, dice aquí, fue un sacrificio a Dios. Y el versículo siguiente, dice ahí Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá, Jireh. Obviamente no es hebreo, es griego, pero es la palabra en griego de suplir, proveerá. Mi Dios pues proveerá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Muchas veces esa provisión de Dios no es económica. Puede serlo, y lo puedo aplicar, sí, pero primordialmente Dios se ocupa y está más importante en tu prosperidad espiritual que económica. Otro pasaje, el Salmo 34, versículos 8 al 10. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34:9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Puede ser que tengas necesidad económica, pero en medio de esa necesidad económica tengas abundancia de muchas otras cosas, de todas las cosas buenas. Miren, vamos a Lucas. Acompáñenme por favor a Lucas 31. Cada uno de estos pasajes podríamos tener toda una meditación completa. Solamente quiero hacer lecturas de estos pasajes que están relacionados con lo que es la provisión de Dios. Hay otra de las reglas de interpretación de la Biblia que es la repetición de palabras. Cuando Dios repite la misma frase varias veces dentro de un mismo pasaje. Y esta me gustaría mencionarla aquí. Lucas 12. Lucas 12:31. Un pasaje bien conocido, ¿verdad? Voy a leer desde el 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo,
No os afanéis, ese se repite el afán en este capítulo. No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. En este caso es más que la provisión material. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Dios provee para ellos. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni a uno con lo que es menos, ¿por qué afanáis por lo demás? Considerad los lirios. Antes hablábamos de cuestiones materiales, comida y vestido. Luego hablaba de la estatura, de algo que no puedes, que escapa de tu control. Y versículo 26 habla ahora de la 27, de la ropa, del vestido. Considerad los lirios. Cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. 3 veces se repite estas cosas. Dios tiene cuidado de lo material, de darte lo necesario. Dios no promete una tremenda abundancia económica y riquezas, y que si no las tienes estás en pecado. No, nunca. En otro pasaje dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Cristo se dice de Él que no tenía donde recostar su cabeza. Y muchos hoy se atreven a decir que si tienes pobreza estás en pecado. Eso no es verdad. Pablo dice, sé vivir en pobreza, sé vivir en riqueza. En todo y por todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro pasaje que vale la pena checarlo en su contexto. Dios provee lo material, pero Dios está más interesado en tu fe, en probar tu fe, que fue el caso de Abraham. 2 pasajes. Los leo, no los busquen. Romanos 8:32 dice de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Qué nos dio con Cristo? Principalmente cosas espirituales, una posición espiritual, cosas de un valor incalculable y tremendo, cosas que no se pueden comprar con dinero, con oro, con plata, nada nos lo dio en Cristo. ¿Cómo no nos va a dar con Cristo todo lo demás? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que Dios quiere. Un pequeño repaso. Jehová Jireh. Jehová Jireh es un lugar. Es el lugar donde se edificaría el templo. Y Jehová Jireh, Jehová proveyó cordero para el holocausto. Proveyó un carnero ese día, atrapado entre los cuernos ahí en el zarzal. Ese cordero era un tipo, ¿de quién? De Cristo. Isaac era un tipo de Cristo. Dios Padre, como Abraham, tomó a su hijo. Llevó a su hijo al altar. Pero en Cristo no hubo quien detuviera la mano. Cayó el cuchillo en Cristo. Por nosotros, Cristo fue sacrificado. ¿Por quién? Por el Padre. El Padre ofreció a su unigénito y ese sacrificio no fue impedido. Por nosotros, Jehová Jireh. Cristo es Jehová Jireh. Él proveyó. Una cosa más que vale la pena recapacitar en ella es la primera aparición de la palabra adorar. Significativo en el contexto. Adorar es darle tu corazón. No puedes adorar a Dios a menos que todo tu corazón sea de Dios.
Abraham pudo adorar, porque nada impedía eso. Aprendemos también que Dios nunca prueba a alguien que no está listo para ser probado. La frase con la que empieza el capítulo 22 es: después de estas cosas. Abraham ya estaba listo. Ya habían pasado muchas cosas que habían afirmado el corazón. Si Dios te está probando, es porque estás listo para ello. Dios no te va a probar si no estás listo. Por otro lado, también dice que Dios provee, juntamente con la prueba, la salida para poder resistir. Dios preparó, juntamente con la prueba, la victoria. ¿Qué había? Un carnero atrapado por los cuernos. La victoria estaba preparada. Dios te prueba, ten fe. Fortalécete en la fe, que no se tambalee. Porque Dios no te prueba cuando no estás listo para ser probado. Estás listo, Dios te prueba. Pero al mismo tiempo ten fe, porque Dios ha preparado la victoria. Está la salida. Quizás no la ves. Ese cordero que preguntaba Isaac, ¿y el cordero? ¿Dónde está el cordero? No lo habían visto. Fue hasta que Dios le dijo: ya sé que tienes fe. Cuando voltearon y vieron a ese carnero trabado en los cuernos. Él vio la salida cuando tuvo la victoria. Jehová Jireh. Hay ciertos requisitos para que tú conozcas a Dios como tú, Jehová Jireh. Primero, aprendiendo de Abraham, él las cumplió para ver la provisión de Dios. Primero, obediencia total, entrega total. Su corazón era de Dios. Sin esto, es imposible ver a Jehová Jireh. Es imposible ver la provisión de Dios y es imposible ver la salida de la prueba. El segundo, Abraham conoció a Jehová Jireh por la victoria en la prueba. Fíjate que Jehová Jireh es uno de los nombres más experimentales de Dios, reales en tu vida, no teóricos. Quizás mucho de lo que podemos hoy ver aquí en día en una predicación es teoría. Pero si te das cuenta, es sumamente práctico, es un Dios experimental, es un Dios con el cual vives cada día. Ese es Jehová Jireh. Vamos a orar. Mi Dios, gracias, Padre, porque tú eres Jehová Jireh. Cristo, tú eres nuestro Jehová Jireh, nuestra provisión, nuestra victoria en la prueba. Gracias, Padre, porque en ti nuestra vida tiene sentido. Las pruebas, dificultades de esta vida tienen sentido y razón de ser. Gracias porque tú no escatimaste, Padre mío, a tu Hijo al ofrecerlo en la cruz, sino que Él fue sacrificado para mi salvación, para nuestra salvación. Y mi Dios, hoy aprendemos de este nombre, Jehová Jireh, y viendo su contexto de la prueba, podemos nosotros fortalecer nuestra fe. Te pido por mis hermanos que están siendo probados de alguna u otra manera, y te ruego, Señor, que nuestra fe no falte cuando eres probado, cuando tú pruebas nuestros corazones. Te pido, Señor, también que si aún Satanás nos pide para zarandearnos, como fue el caso de Pedro, que nuestra fe no falte, Señor, que podamos tener victoria, porque Cristo obtuvo esa victoria para nosotros. Gracias damos, Señor, por este mensaje, por tu mensaje, Señor, que encontramos en tu palabra. Oramos en el sagrado nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.